Empecemos. En tiempos de cambio y de paz total, cuando muchos ya no quieren que el servicio militar sea obligatorio, un hombre de solo 1,30 m de estatura empezó una revolución en el corazón de la milicia. Andrés Sanín descubrió en las filas al recluta más bajito de Colombia, un soldado listo a romper los moldes y a dar la vida para combatir desde el microtráfico hasta los urabeños de Chiquito Malo. No tendrá los soles ni los centímetros de un alto militar, pero es un soldado enorme. Yo vi a una persona con camuflaje y yo me la acercaba, le preguntaba que cómo era eso. Y entonces ahí fue cuando yo empecé con la idea de que yo que tenía que ser parte del ejército. Entonces me preguntaban, ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? Entonces yo les decía, no, yo quiero ser soldado, pero lo decían en una forma de burla porque ellos sabían que yo no iba a crecer más. 20, 21, 22. ¿De pie? Óscar Jaime Henao Ruiz podrá medir solo 1,30 m de altura, cargar un fusil de su tamaño y ser el recluta más bajito del país. Pero es sin duda un soldado enorme. Mirar a la derecha. ¿Eres el soldado más bajito de todo el país, sí o no? Sí, por el momento sí. ¿Será que de la historia del país? De pronto. Si muchos bachilleres hacen hasta lo imposible por evitar alistarse en el ejército, y existe el debate de si prestar el servicio debe ser o no obligatorio, Henao se lanzó a la milicia sin pensarlo dos veces y sin importarle lo que dijera todo el mundo. Sepa que se va a presentar por eso si usted no, el fusil lo va a arrastrar o se lo van a coger de burla. Usted no va a acercar con eso las críticas que ellos me estaban haciendo, que algún día se tenían que tragar las palabras. Henao nació en Ciudad Bolívar, Antioquia, con una forma de enanismo que no afectó sus capacidades motrices, ni su capacidad de reírse de sí mismo. ¿Cómo te dicen? Enano. ¿Enano? Sí, ese siempre ha sido el sobrenombre. Pues. ¿Henao el soldado enano? Sí. Se siente orgulloso de ser enano, como dice él, y cuenta muerto de la risa la cantidad de veces que su altura, pero sobre todo la superstición y la ignorancia de la gente, lo han puesto en situaciones alucinantes. Cuando empecé a trabajar con un señor en una motosierra, él me dijo que me fuera por un camino, y yo no me fui por el camino, que pegó por otro lado y salí a la de una cañada. Y pues mucha gente cuando me vieron pensaron que era un duendecito. ¿Y un duende con una motosierra? Entonces yo dejé la motosierra arriba y yo bajé por el almuerzo. Y entonces cuando yo iba saliendo del río, había alguien asomado y empezó a decir que mírelo, a lo que está saliendo allá. Claramente no era un duende, pero sí ha tenido la suerte de tener 7 vidas y el arrojo de un lancero desde que era todavía más chiquito y se lanzaba a lo que fuera para demostrar que nada le quedaba grande. Mi mamá me puso mucho límite por la estatura. Yo tenía la edad, pero ella decía que yo no tenía la estatura y que a mí en la calle me iban a discriminar o tal cosa. No le hacía caso, sino que yo salía, yo me le volaba. Y siempre que salía sin permiso me pasaba algo. Y por ejemplo, uno de esos fue cuando me fui a tirar a un charco. Y el charco, uno se tiraba desde el puente. Yo sentí como esa mala vibra que no me tirara. Y cuando me iba a salir, no faltó el maldazo que me empujó. Y entonces yo no caí en el charco, sino que caí fue en las piedras. Y cuando caí en las piedras me deslizé al charco. Entonces un amigo se tiró por mí, cuando claro tenía el pie hinchado. ¿Y castigado o no? Sí, yo todos los días me mantenía castigado porque mamá no me dejaba salir. Es un poco desjuiciado. Sobrevivió a caídas libres, de caballo y a una de moto recientemente, pero sobre todo al hambre y la miseria, pues si a muchos niños les dicen que se tomen la sopa para que crezcan, él no tuvo ni siquiera esa oportunidad. Mi mamá se levantaba a las 4:30 a despacharlo, porque ella se iba a coger café. Y nosotros no nos íbamos ahí mismo para el colegio, nosotros íbamos a recoger reciclaje. Ella se rompía el lomo porque nos tuviéramos las 3 comidas, hay veces que no llegábamos a eso. Si desayunábamos no almorzábamos y si almorzábamos no comíamos. A mi mamá le quitaron la custodia por desnutrición. Tanta precariedad económica lo alejó de los brazos de su mamá biológica y terminó bajo el cuidado de una madre sustituta que lo cuidó como a un hijo y lo alimentó hasta que creció un poquito más y pudo regresar a su familia original. Mi mamá ya todavía seguían aguantando hambre y entonces yo vi eso como yo voy a sacar a mi familia adelante. Y entonces, desde que llegué, empecé a vender bolis, empanadas. Cuando vio a uno de sus hermanos enlistarse en el ejército, decidió demostrarle a su mamá que así tuviera que dar 3 pasos, mientras los demás daban solo 1, podía estar a la altura de cualquier adulto y no ser para siempre el chiquito de la familia. ¿Qué te llamaba tanto la atención de los militares? Porque son personas pues, de que le sirven a la patria,
que dan todo por el uniforme, que le colaboran a las personas. Pues yo quiero pertenecer a eso y vivir la experiencia de la que vive un soldado. En un pueblo donde unos lo veían como un niño y otros terminaban reclutados, pero por la guerrilla o el narcotráfico, entrar al ejército, así fuera como recluta, era una misión de vida o muerte. Quería demostrar lo equivocado que es juzgar a alguien a primera vista, o por algo tan trivial como su estatura. Yo me presenté el 21 de enero, la primera vez, y a mí desde el principio me dijeron, no, es que usted la doctora dijo que no le iba a pasar. Pero ni siquiera te midieron. No, entonces yo fui hasta donde le dije, mi mayor, mi mayor, deme la oportunidad, mientras hacen los exámenes. Y yo le muestro que yo tengo las mismas ganas que tienen muchas personas, porque yo sé que hay muchos pelados que tienen la estatura y se quieren ir. Por muy duro que sea el obstáculo, yo lo voy a pasar, porque yo quiero demostrarle a ustedes de que yo voy a ser capaz con esto. La primera vez, claro, lo rechazaron, pero hay personas que no entienden el significado de la palabra no, y decidió volver a intentarlo todas las veces que fueran necesarias, y pasar de agache ese límite del 1,40 m de altura que exigían para salir apto como recluta. Se cansan ellos de rechazarme o me canso yo de gastar pasaje. Y entonces cuando yo llegué, la doctora me ve y la doctora hizo el mismo gesto, hizo así. Y yo sentí ese nudo acá en la garganta y yo no, otra vez. Yo había nacido completo. El único obstáculo mío era ser pequeño. Claro. Pero el resto yo tenía todas mis capacidades para demostrarle a la gente de que yo iba a ser capaz con el ejército, por más duro que fuera. Cuando entonces la doctora me dice, usted el tamaño no le colabora, tal. Cuando ella empezó a decirme ese poco de cosas, yo dije, no, ya me rechazo, y dije, sí, es verdad. Bueno, entonces una vez se llega y me dice, pero le vamos a dar la oportunidad. Ya enlistado en el ejército, le tocó empezar a voltear y a demostrarle hasta a un general que estaba a la altura de cualquier otro soldado regular. 7, 8. ¿Qué te dijo el general Díaz la primera vez que se vieron? Ese día a mí me tenían en el batallón volteando, estábamos en instrucciones. Y a mí llegan y me dicen, pendiente que usted lo va a venir el conocer el comandante. En el momento no lo creí porque a mí me habían escondido una vez porque él fue al batallón. ¿Y por qué te escondieron? Porque les daba miedo que él los engañara. Eras el secreto mejor guardado del batallón. Y a mí me escondieron. 3 días de seguido estuve en una habitación donde dormían unos suboficiales porque él no me podía ver. Entonces yo al principio sí me sentí mal. Claro. El general Díaz tuvo la inteligencia y la grandeza de entender que no es el tamaño lo que hace a un soldado, sino su valor para superar cualquier obstáculo. Y en vez de regañar a nadie, acogió a Nao como su estafeta y su hombre de confianza. Mucha gente pensaba que era pues un niño, que estaba pues disfrazado. Entonces, ¿qué decían? ¿El general se trajo al nieto? Sí, o cuando no andaba con él, ya andaba con soldados, decían, ese es su hijo. Empezaste a servirle también al general para romper el hielo, supongo. Sí, demostrar pues de que en esta vida no tiene obstáculos, o sea, obstáculos sí hay muchos, pero en realidad los obstáculos se los pones uno. Fue por ese vínculo tan estrecho que formaron, por lo que Nao se quebró cuando le dieron de baja al general Díaz con el cambio de gobierno y se despidieron como si fueran un padre y un hijo que se va para la guerra. Eran lágrimas de agradecimiento, que yo más que todo estoy donde estoy logrando mis sueños, es más que todo por la ayuda de él. ¿Pero qué te hizo llorar ese día? Llega y me dice una palabra muy linda y es que yo no voy a estar solo y que él siempre me va a apoyar, que él no me admira por el tamaño, sino que él más que todo me admirara por el sueño que yo estaba logrando, que era sacar a mi mamá adelante. ¿Cómo fueron recibidas esas lágrimas? Sí, mucha gente pues aplaudió y todo eso, porque yo siempre le mostraba a él de que yo iba a seguir adelante y que cada día era de mejorar. Ya sin el general, Henao logró ganarse la confianza y el apoyo de otros generales, posar con el nuevo presidente y seguir firme junto a González, su compañero de trabajo y probablemente el soldado más alto de Colombia. O sea, en la comida somos muy amplios los dos. O él me llama para comer o yo lo llamo para comer, pero cualquiera de las dos pasa. ¿Quién duerme arriba del camarote? Sino que hemos cambiado varias veces. Sí. Primero dormía él arriba y después yo abajo. Al principio le causaba dificultad para subirse al camarote, entonces yo decidí cambiar con él, ¿sí o no? Y ya después hicimos el cambio con un camarote que tenía escaleras para que él se pudiera subir. Igual cuando él dormía en la parte de abajo, se le notaba que sentía temor, pues, sí, cuando yo me subía al camarote. Porque donde dañan las tablas que yo para bailar, quedaba estripadito, entonces ese era el miedo. Verlos interactuar y compartir camarote es una forma muy gráfica de entender que es la suma de fuerzas,
de talentos especiales y la cooperación, lo que hace fuerte a un ejército y a una sociedad en general. ¿Usted trata a Henao como la mascota o no del batallón? No, para mí es un soldado más. Se ve que es una persona que le gusta salir adelante. Llegaron los bravos dispuestos a marcar. Camaradería, disciplina y sacrificio son algunos de los valores que aprendió Henao en su rutina como recluta. Alojamiento, buenos días de pie. Levantándose al unísono a la madrugada, bañándose apurado y alistándose para empezar a voltear y a marchar como un soldado regular. ¿Por qué se mueven, Henao? 22 de pecho. Usted puede ser de muy calle o puede ser el muy malo dentro del ejército y usted le cambia la vida. Lo sacamos de las filas para desafiarlo a un reto y ver si él, con sus 130 centímetros y sus 20 años, o yo, con mis 180 centímetros y mis 43 años, tenía más futuro como hombre de acero. Sí. Arrancamos con flexiones y, claro, me dejó tirado en el suelo exhausto. 22. ¿Y tú no empiezas? Seguimos con sentadillas y me dejó acostado resoplando de cansancio. No, ya. No puedo más. Terminamos en un duelo de polígono a ver cuál tenía más afinado el ojo y la puntería. Cuando vieron el polígono, me dijeron, es que usted tiene pura puntería de gamín. Y claro, no criándose en donde usted tumba avispas a piedrazos, donde le... Claro, entonces sí me tenía un poquito de confianza en eso. Fue un 3-0 contundente que demostró que en inteligencia y capacidades militares no necesariamente el tamaño hace la diferencia. ¿Has estado en combate? No, ¿Te gustaría? sí, es una experiencia que mucha gente quiere ir. ¿Cómo te imaginas en combate? No, con miedo, porque a cualquiera le da miedo. Lo bueno es que necesitas una trinchera no tan alta, ¿no? No tan alta. Te escondes bajo cualquier pie. En la raíz de un palo me escondo. Eso, cualquier cosita. Henao está apenas terminando de prestar su servicio militar, pero ya sueña con ser soldado profesional, con escalar en el ejército y seguir creciendo en una institución tan solemne, reglada y rígida, con todo lo que se salga 1 milímetro de la uniformidad y del orden que los rige. 4, 3, 2, 1. Te ves manejando helicópteros, saltando en paracaídas. Me gustaría mucho hacer el curso de paracaídas. Miedo a las alturas no lo tienes, ¿no? No, porque si me caigo, si me tiraba de un puente. ¿El futuro cómo lo ves acá, en el país, frente a la paz total? Una cosa es lo que pienso y otra cosa es lo que estoy pensando ahí arriba. La milicia, obsesionada con las formas, con la limpieza de las botas, con el brillo de las insignias y hasta con la blancura de los dientes y el porte de sus hombres, no ha sido tradicionalmente un lugar muy abierto a la diferencia que digamos, ni de género, ni de ideología, ni de capacidades especiales, como las de las personas con alguna aparente discapacidad. ¿Ese uniforme tocó mandarlo a hacer especial o...? ¿Sí? Claro, porque, por ejemplo, yo sin botas duré casi 2 meses. Botas especialmente chiquitas. Sí, porque, o sea, botas sí habían pequeñas, pero parecían pues de así de disfraz y cualquier cosa. En 20 hay posibilidades de que te veamos de general. 3 soles acá. ¿Será? Ojalá se ve en el sueñito, uno no sabe. Así lo tenga para arriba, esa puede ser la revolución del recluta Henao. Cambiar con su ejemplo algunas normas y permitir que hombres como él puedan crecer en el ejército y demostrar que a la hora de defender a la patria, más importante que el tamaño es estar siempre firme en el lado claro de la fuerza. ¿Un 9? Un 9, sí. Mientras Henao termina su servicio militar y le apunta a profesionalizarse y a conseguir una casa para su mamá, el ejército empieza incorporaciones este 1 de febrero. Esta vez, con el mismo espíritu de apertura, esperan poder reclutar hasta 1.500 mujeres voluntarias en las filas. La fuerza está cambiando. Después de comerciales, no se vayan. El reportero que nos devuelve la esperanza en el futuro.